tardes a todos. Hoy vamos a ver diseño de interfaz de usuario. Diseño de la interfaz del usuario. ¿Sí? Un tema súper importante. Esta es un poco los temas que vamos a ver. Vamos a hablar mucho de la usabilidad como propiedad, ¿sí?, de software. Vamos a ver las 3 reglas doradas y un test de algunas preguntas y respuestas para ver si nuestro sistema, nuestras apps cumplen con estas condiciones de usabilidad. Y por último, unas conclusiones. Empezamos con una frase que me gustó, que dice lo siguiente: es mejor diseñar la experiencia del usuario que corregirla. Y aplica tanto a la usabilidad como al diseño de un sistema en general, ¿sí? ¿Qué decir sobre la usabilidad? Es una medición cualitativa, ¿sí? Se puede medir y mide la facilidad y la eficiencia con la que un humano, una persona, emplea funciones y características que ofrece un software. Si los mecanismos de la interfaz no están bien diseñados, el usuario se desliza. Mejor dicho, si los mecanismos de la interfaz están bien diseñados, el usuario se va a deslizar a un ritmo suave y va a hacer un trabajo que se va a realizar sin esfuerzo, como que va y viene por la aplicación sin ningún problema y va a realizar correctamente sus tareas. Si la interfaz de usuario fuera mal concebida, el usuario avanza y retrocede y el resultado final es la frustración y la poca eficiencia en el trabajo. ¿Qué es la interfaz? O mejor dicho, diseñar la interfaz de un usuario. ¿Qué es? ¿O a qué responde? ¿Sí? Sería crear un medio eficaz de comunicación entre los humanos y la computadora, entre los humanos, entre las personas y la aplicación, ¿sí? Siguiendo un conjunto de patrones o principios de diseño de la interfaz. El diseño identifica los objetos y acciones en una primera etapa, y luego se crea una plantilla de pantalla que constituye las bases del prototipo de la interfaz de usuario. Es un proceso iterativo, como ya hemos visto anteriormente, a qué responde un proceso iterativo. ¿Y por qué es importante diseñar una interfaz de usuario? Si el software es difícil de usar, fuerza al usuario a cometer errores, ¿sí? Si frustra sus esfuerzos para alcanzar las metas, entonces no le gustará, al usuario no le va a gustar el sistema. Sin que importe el poder computacional que tenga mi sistema, el contenido que entregue o las funciones que ofrezca. Yo puedo diseñar un sistema muy complejo que resuelva operaciones matemáticas muy complejas, que reduzca grandes volúmenes de datos, y finalmente, si ese sistema no es usable, entonces poco va a tener sentido, ¿sí?, cuánto poder tenga este sistema. La interfaz debe estar bien hecha porque modela la percepción que el usuario tiene del software. Es decir, la percepción que un usuario tiene de mi sistema es a través de la interfaz. Entonces es importante cuidar este aspecto. Tiene que estar bien hecho. ¿Cuáles serían los pasos, ¿sí?, para diseñar una interfaz? Comenzamos con la identificación de requerimientos del usuario, ¿sí?, la tarea y el ambiente. Crear y analizar los escenarios de utilización, ¿sí? Se define un conjunto de objetos y acciones de la interfaz. Esto forma la base para crear una plantilla. Y de la plantilla se hace el prototipo. Los diferentes componentes, iconos, textos descriptivos, ventanas, menú, todos los componentes que va a tener, y se implementa en definitiva un modelo del diseño y se evalúa la calidad de resultados. Se evalúa con el usuario y se hace una retroalimentación de eso. ¿Y cuál sería el producto final del diseño, ¿sí?, de la interfaz de usuario? Se crean los escenarios del usuario y se crean los formatos de pantalla, y se desarrolla un prototipo de la interfaz y se modifica de manera iterativa e incremental, ¿sí? ¿Y cómo me aseguro que lo hice bien? Los usuarios prueban el prototipo de la interfaz
y retroalimentan esa prueba que se va a utilizar en una siguiente etapa, ¿sí?, de la modificación del prototipo. Y pasamos a las 3 reglas doradas. Toda esta información que les estoy dando, les voy a dejar el material, se basa en el libro Ingeniería de Software de Pressman. Tal vez lo hayan visto en la facultad, es un catedrático que estudió sobre la ingeniería de software y habla de estos temas. Así que todo este trabajo está realizado sobre ese libro. Las 3 reglas doradas son estas, son muy sencillas y fáciles de entender. La número 1 es dejar el control al usuario. Ya nos vamos a detener en cada una. La regla número 2 dice que hay que reducir la carga de memoria del usuario. Y por último, hacer que la interfaz sea consistente. Estas reglas doradas son las bases, ¿sí?, de un conjunto de principios de diseño de interfaz de usuario y que guían este aspecto tan importante del diseño del software. Y empezamos con la número 1, que es dejar el control al usuario. ¿Sí? Esto es muy importante. Tal vez nos sintamos tentados a introducir restricciones limitantes que simplifiquen la implementación de la interfaz. El resultado puede ser una interfaz fácil de construir, pero que sea frustrante de utilizar. A continuación, vamos a definir los principios de diseño que permiten que el usuario tenga el control. Número 1. No obligar al usuario a realizar acciones innecesarias. Y esto es con un ejemplo simple. Menú de un procesador de textos que se selecciona revisar ortografía. Yo estoy trabajando en un procesador de texto y selecciono quiero revisar la ortografía. No hay razón por la cual obligar al usuario a permanecer en ese modo si el usuario no quiere. ¿Sí? Si acaso desea, por ejemplo, hacer una pequeña edición de texto, no tendría mucho sentido obligarlo a que use el corrector ortográfico. Tal vez no lo quiere usar, tal vez está escribiendo en otro idioma, ¿sí? Tengo que darle el control de eso. El usuario puede poder entrar y salir del modo con poco o ningún esfuerzo, ¿sí? Otro aspecto sería dar una interacción flexible. Diferentes usuarios tienen diferentes preferencias para la interacción. Debe darse la posibilidad de elegir, ¿sí? No todos los usuarios son iguales y no todos van a interactuar de la misma forma con mi sistema. Le tenemos que permitir al usuario que interactúe por medio de comandos introducidos por mouse, a través del teclado, reconocimiento por voz, a través de un celular. Tal vez para un usuario le es más fácil usar el teclado que usar el mouse para la operatoria. Tenemos que dar esa versatilidad de opciones. Otro aspecto importante es que la interacción sea interrumpible y reversible. ¿Sí? La regla dice que el usuario debe poder suspender la secuencia de su trabajo para hacer otra cosa, en cualquier momento, ¿sí? Aun cuando consista en una secuencia de acciones, yo le debo poder permitir al usuario que suspenda lo que está haciendo. Y también le debo dar el control de poder deshacer cualquier acción. ¿Por qué? Porque somos humanos y cometemos errores, entonces, ¿qué mejor que darle ese control? Otra cosa importante es facilitar la interacción, ¿sí?, a medida que aumenta la habilidad. ¿Esto qué significa? Yo puedo tener usuarios ocasionales que usan mi sistema poco o nada, o usuarios que los utilizan muy seguido. Entonces, es frecuente que algunos usuarios realicen la misma secuencia de pasos una y otra vez, de forma repetida. El beneficio de diseñar un mecanismo de macros que permita al usuario avanzado personalizar la interfaz para facilitar la interacción. Si un usuario realiza la misma secuencia de pasos repetidas durante todos los días de su trabajo, tendríamos que proveerle algún mecanismo de poder agilizar eso. Otro aspecto relacionado con el control, ¿sí?, es ocultar los tecnicismos al usuario ocasional. En teoría no debería mostrarle al usuario, ¿sí?, funciones del file system, errores de sistema operativo, ningún error relacionado con la tecnología que el usuario no va a poder resolver. La interfaz no debe requerir que el usuario interactúe a nivel interno de máquina.
errores en pantalla que sean entendibles para la persona y ocultar los detalles técnicos para los desarrolladores. Luego aparece la interacción directa con objetos en la pantalla. ¿Sí? El usuario tiene la sensación de control cuando puede manipular esos objetos que tiene en la pantalla, de la misma forma que lo haría con objetos reales, como si se tratase de objetos físicos. Por ejemplo, una interfaz de aplicación que permita estirar, ¿sí?, un objeto modificando su tamaño. En una implementación, es una implementación de manipulación directa. Eso también le da una sensación de control al usuario. Entonces, recapitulando la parte del control al usuario, decimos que son estos los aspectos. Definir los modos de interacción de tal manera que no se obligue al usuario a realizar acciones innecesarias o no deseadas. Dar una interacción flexible, ¿sí? Permitir que la interacción del usuario sea interrumpible y reversible. Facilitar que la interacción, facilitar la interacción a medida que aumenta la habilidad del usuario con la utilización del sistema, para los que lo usan mucho en repetidas ocasiones. Ocultar los tecnicismos y diseñar la interacción directa con los objetos en la pantalla. Ahora pasamos a reducir la necesidad de que el usuario memorice. ¿Por qué es importante esto? Entre más cosas se tenga que recordar, ¿sí?, más fácil va a ser que cometa errores al interactuar con el sistema. Una interfaz de usuario bien diseñada no sobrecarga la memoria del usuario. La memoria, digamos, de corto plazo, ¿no? Siempre que sea posible, el sistema debe recordar la información pertinente y ayudar o darle atajos, darle claves, ¿sí?, al usuario con un escenario de interacción que lo ayude, ¿sí? Los principios de diseño para lograr este objetivo son los siguientes. En primer lugar, reducir la demanda de memoria de corto plazo. Cuando los usuarios se involucran en tareas complejas, la demanda de memoria de corto plazo es significativa. Estoy usando una serie de pasos, por ejemplo, en los cuales cada paso es complejo. Eso va a afectar la memoria, va a cargar la memoria de corto plazo del usuario que lo está utilizando, ¿sí? La interfaz debe diseñarse para disminuir la necesidad de recordar acciones, entradas y resultados del pasado. Esto se logra con claves visuales, ¿sí?, que permiten al usuario reconocer acciones anteriores, qué vino haciendo, ¿sí? Si por ejemplo cambia de contexto, poder darle esa ayuda al usuario para que recuerde dónde estaba, ¿sí?, en lugar de que tenga que recordarlo. Otra cosa importante con respecto a la reducción de la carga de memoria del usuario es hacer que lo preestablecido sea significativo, ¿sí? Lo que al principio se da por preestablecido debe tener sentido para el usuario promedio. Además debería poder especificar sus preferencias individuales, o sea, customizar a su gusto. Sin embargo, debe disponerse de la opción de reiniciar para restablecer los valores originales. Hasta acá, estamos como poniendo a tierra conceptos que más o menos todos manejamos y que tal vez nos frustramos al usar un determinado sistema y nos vamos dando cuenta de que estos aspectos ayudan a la usabilidad, ¿sí? Otro aspecto importante es definir atajos intuitivos, ¿sí? Cuando se utilicen reglas mnemotécnicas para ejecutar alguna función del sistema, como control B, para usar la función de buscar, debe ser una acción que esté conectada con algo fácil de recordar. La B corresponde a buscar, entonces me acuerdo que con control B puedo buscar, ¿sí? Esto está bueno para darle opciones fáciles de recordar. Otra cosa es que la distribución visual de mis pantallas sea una metáfora del mundo real. Y acá doy un ejemplo, que es el siguiente. Por ejemplo, un sistema de pagos, podemos usar metáfora de una chequera y un talonario que el usuario usa en la vida real, en papel, y
distribuir mis objetos en la pantalla de la misma manera, para que el usuario sepa más o menos ya dónde están las cosas ubicadas en mi pantalla. Va a ser igual que los papeles que utiliza todos los días. Esto permite que el usuario se base en claves visuales que comprende, ¿sí? En vez de tener que memorizar una secuencia críptica o una secuencia indescifrable de interacciones, ¿sí? Otra cosa, revelar la información de manera progresiva, ¿sí? Lo que dicen en estos principios es que la interfaz debe estar organizada de una manera jerárquica. Tengo que mostrarla poco a poco la información. La información acerca de una tarea, objeto o comportamiento debe presentarse primero en un nivel de generalización elevado, ¿sí? Después, que con el mouse el usuario manifieste interés, le debo mostrar los detalles. Pero primero darle como un pantallazo y después, si quiero indagar sobre algún tema específico, puedo hacerlo. Un ejemplo es en un editor de texto. Volvemos al editor de texto, la función de subrayar. Yo puedo subrayar de muchas formas. Puedo hacer una raya doble, puedo tachar el texto. Sin embargo, en el procesador de texto tengo la tecla de subrayar. Si voy a esa tecla de subrayar, me puede mostrar más información. Me puede ofrecer una raya, una doble raya, una línea punteada. Es más, de lo general a lo particular. Y pasamos a la tercera regla, que es hacer consistente la interfaz. Y quiero que se detengan en esta frase. Las cosas que parezcan diferentes deben actuar de forma diferente. Y las cosas que parezcan iguales deben actuar igual. Esta frase es como que resumiría un poco lo que vamos a hablar ahora, que es hacer consistente la interfaz. Es decir, cosas que parezcan diferentes, actuar de forma diferente. Y las cosas que parezcan iguales, deben actuar igual. ¿Cómo hacemos consistente una interfaz? ¿O cuáles serían los motivos, ¿sí?, por los cuales haríamos consistente una interfaz? La interfaz debe presentar y obtener información en forma consistente. Implica que toda la información se organice de acuerdo con reglas de diseño que se respete en todas las pantallas. Que los mecanismos de entrada se limiten a un conjunto pequeño usado en formas consistentes en toda la aplicación. Que los mecanismos de pasar de una tarea a otra se implementen de modo consistente. Y a continuación los principios. En primer lugar, colocar la tarea en curso en un contexto significativo. Muchas interfaces implementan capas complejas de interacciones, ¿sí? Por un tema de que el negocio es complejo y necesitamos manejar muchos datos, por ejemplo, ¿sí?, con decenas de componentes en la pantalla. Es importante dar indicadores que permitan al usuario conocer el contexto. Por ejemplo, con títulos, ¿sí?, con iconos, con códigos de colores preestablecidos que sean consistentes en toda mi aplicación, ¿sí? Y además se debe poder determinar de dónde viene y qué alternativas hay para hacer la transición a una nueva tarea. Nunca está de más dar ayuda extra para que el usuario comprenda de dónde viene y qué está haciendo y hacia dónde va. Mantener la consistencia en la familia de aplicaciones que manejemos. Todas las aplicaciones en los productos que hay en un grupo de aplicaciones, piensen en Adobe, Photoshop, Illustrator y todo el paquete de herramientas, es un grupo de aplicaciones. Todas deberían implementar las mismas reglas de diseño, ¿sí?, para que se mantenga consistente toda la interacción. Si voy a definir una combinación de teclas, hacerla consistente a todas las pantallas y a todas las aplicaciones. Otra cosa es no hacer cambios en los estándares de usuario. Y lo pongo entre comillas por lo siguiente. Si los modelos interactivos anteriores, o sea, los programas anteriores, crearon expectativas en el usuario, no se deben realizar cambios a menos que haya una razón ineludible, ¿sí?, para esto. Una vez que una secuencia interactiva
en particular se ha convertido en un estándar porque se utilizó con el paso de los años lo mismo. Por ejemplo, el uso de una combinación de teclas para guardar un archivo. El usuario espera, o sea, lo va a esperar en toda la aplicación, en toda aplicación nueva que surja. Lo va a esperar ese estándar. Un cambio generaría confusión en el usuario. Esto es importante de tener en cuenta. No habría que hacer cambios en los estándares, en las cosas que ya se creen preestablecidas. Ya vamos concluyendo, ¿sí? Ahora vamos a hacer un test. No es para que, digamos, es un test más que nada retrospectivo para que nosotros contestemos unas preguntas por sí o por no, para evaluar si nuestra aplicación logró o no logró todavía la usabilidad. Las preguntas son las siguientes. ¿El sistema es utilizable sin ayuda o enseñanza continua? Es decir, ¿alguien sin conocimiento lo puede usar? La otra pregunta es, ¿las reglas de interacción ayudan a un usuario preparado a trabajar con eficiencia? ¿Los mecanismos de interacción se hacen más flexibles a medida que el usuario conoce más la aplicación? ¿Se ha adaptado el sistema al ambiente físico y social en el que se usará? ¿El usuario está al tanto del estado del sistema? ¿Sabe en todo momento dónde está? ¿La interfaz está estructurada de manera lógica y consistente? ¿Los mecanismos, iconos, procedimientos de interacción son consistentes en toda la interfaz? ¿La interacción prevé errores y ayuda al usuario a corregirlos? ¿La interfaz es tolerante a los errores que se cometen? ¿Es sencilla la interacción? Y el libro dice que si cada una de estas respuestas obtiene un sí, es probable que se haya logrado la usabilidad como concepto, ¿sí? Conclusiones de esta charla. La interfaz de usuario es presumiblemente el elemento más importante de un sistema. Si la interfaz estuviera mal diseñada, afectaría mucho la capacidad del usuario de aprovechar una aplicación. Si una interfaz es defectuosa, haría que fallara incluso si la aplicación está bien diseñada y con buena implementación del software. Y son 3 los principios importantes que deberían guiar el diseño de interfaces. Dar el control al usuario, reducir la información que memoriza el usuario y hacer que la interfaz sea consistente. Pasamos a las preguntas.